Paz de Cristo, estimados hermanos. Nuevamente estamos en esta hermosa mañana, transmitiendo en vivo lo relacionado a nuestros puntos doctrinales. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir la palabra, y estamos seguros que esta palabra puede ser o está siendo de bendición para algunas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para nuestros mismos hermanos también, algunos de ellos que de alguna manera habían olvidado o que de cierta manera no tienen por ahí, ¿verdad?, alguna situación bien clara con respecto a lo que son nuestros puntos doctrinales, y esto pues estará ayudando sin lugar a dudas a que se aclaren algunas situaciones, y al mismo tiempo sirva de bendición para algunos hermanos también. Paz de Cristo, hermana Esmeralda, hasta allá, hasta Dodge City, Oklahoma. Paz de Cristo, hermana Guadalupe Torres. Dios la bendiga también a usted, a su familia, y a todos los demás que se vayan a estar conectando por ahí, ¿verdad?, a este estudio. Quiero darle gracias por sus oraciones, a los que han estado orando, ¿verdad?, por su servidor. Gracias a Dios, a mi esposa, ¿verdad?, a mi esposa que me inyectó, y al hermano Chalío que nos compartió por ahí unas buenas inyecciones, ¿verdad? Pues estamos un poco mejor, no del todo bien, pero un poco mejor en esta hermosa mañana. Paz de Cristo, hermana Estrella, Perla Estrella. Dios la bendiga, y así a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando. Estaremos viendo el día de hoy el noveno punto doctrinal. El noveno punto doctrinal, amados hermanos, tiene que ver precisamente con lo que se refiere al cuerpo ministerial. Y vamos a estar viendo también este aspecto importante de nuestra doctrina. Dios bendiga a nuestro hermano Benjamín Limón y su familia, ¿verdad?, que están siempre al pendientes de estos videos, de estas transmisiones. Dios los guarde, Dios los bendiga, hermanos, allá en California también, ¿verdad? Quiero decirles que hoy por la mañana me contactó la hermana de nuestro hermano Abel Orona, y ella me comenta que ha tomado o está en el proceso, ¿verdad?, de tomar la decisión para bautizarse. Me preguntaba que cuáles son los puntos o cuáles los estudios o qué se necesita para esto, y ya le comentamos que se conectara en esta hora, ¿verdad? Ya ha estado viendo ella nuestras transmisiones de la célula, del culto y de todo esto, y pues ella ha tomado la decisión de bautizarse. Yo le invito para que oremos y que esta decisión que ella ha tomado en este tiempo pues sea de bendición para su vida, ¿verdad? Claro que es la mejor bendición, es la mejor decisión que puede tomar en su vida, y pues que pronto podamos verla en la pila bautismal, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria al Señor por su vida y por todo lo que Dios ha hecho en ella. Ella me comenta que ella estuvo en la iglesia desde hace mucho tiempo, desde su niñez, su juventud, y por diferentes situaciones pues se apartó del camino, pero el Señor la está llamando, y el Señor le está dando oportunidades de que vuelva. Oremos por ella, hermanos, oremos por su familia, para que entonces el Señor obre de manera total, de manera completa, y ella pues no tenga ningún impedimento. Y a esto es a lo que me refiero, hermanos, cada vez que predico, cuando digo que la obra del Señor se puede hacer de diferentes formas, de diferentes maneras, aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alcance, aprovechando los recursos que tenemos a la mano en este tiempo, ¿verdad? Y esas decisiones de bautismo que se están dando ahorita, pues son una bendición también, y una prueba de que el poder de la palabra, hermanos, expuesta por cualquier medio, pues siempre va a tener su fruto. La palabra nunca volverá vacía, sino que tendrá siempre su fruto para bendición de las personas, pero también para que la obra de Dios siga avanzando y siga creciendo. Así es que, según el don que Dios le haya dado, hermano, y la capacidad que usted tenga en este tiempo, pues siga
en el nombre de Cristo, predicando la palabra, enseñando, dando testimonio, compartiendo las transmisiones. La palabra no volverá vacía, estará haciendo su obra de una manera especial en la vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana. Paz de Cristo, hermana Graciela. Ánimo y adelante por los que están saludando, ¿verdad? Paz de Cristo, hermana Graciela, hermana Angelita. Le voy a invitar para que oremos, hermanos, y entonces nos pongamos en las manos del Señor y podamos de esta manera también pues tocar este noveno punto doctrinal, que es el cuerpo ministerial. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, Dios de gracia, Dios de bondad, de misericordia, una vez más te damos la honra y la gloria, Señor, por este precioso día que nos permites compartir esta palabra, Señor, que seguramente ha de ser de bendición a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Señor. Te ruego que extiendas tu mano de poder, de misericordia, Señor, y que entonces tu gracia esté sobre esta palabra, Señor, y sobre tu siervo, Padre, para que podamos expresarla de la mejor manera, de la manera más correcta, y siga fluyendo, Señor, tu bendición sobre la vida de aquellos que están escuchando del otro lado de esta cámara, Padre. En el nombre de Jesucristo bendecimos la vida de cada uno de ellos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. El cuerpo ministerial, hermanos. Hemos estado hablando de la institución. Días pasados para acá hemos estado hablando de la institución. Los últimos 4 puntos doctrinales que hemos visto pues son lo relacionado a la segunda sección, ¿verdad?, de nuestra Constitución, que tiene que ver precisamente con la institución, la iglesia y el Estado, el servicio militar, el sistema económico de la iglesia, hermanos, y el cuerpo ministerial es el punto que estaremos viendo el día de hoy. El cuerpo ministerial, entonces, creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, hermanos, tómese o compréndase claramente que el ministerio oficial de la iglesia se está refiriendo al pastorado, hermanos, al pastorado. En nuestro tiempo tenemos dentro de la iglesia lo que es el ministerio de todos los creyentes y el ministerio también, ¿verdad?, oficial. Y el ministerio oficial de la iglesia, hermanos, pues es el pastorado, ¿no? Y nosotros como iglesia apostólica creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a las personas, amados hermanos. Es Dios el que llama a las personas. Quiero dejar bien en claro que no es el pastor, no es el liderazgo, de cierta manera tampoco es la iglesia, ¿verdad?, sino que es Dios el que llama a las personas para que entonces ocupen los cargos o los lugares necesarios en la obra del Señor. Y en este sentido dice que es Dios el que llama a cada persona y que el Espíritu Santo refiere a cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y en distintos dones, cuyas manifestaciones son todas, fíjese bien, para edificación del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, si usted me acompaña a la escritura, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Así dice la escritura del Señor. Dios llama entonces a cada uno a servir en un área diferente, y Dios llama a cada uno a servir en un ministerio diferente, pero todos los ministerios, sin importar cuáles sean, hermanos, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Chelo García, ¿verdad?, que nos está saludando. Paz de Cristo, hermana. Dios la bendiga también grandemente. La primera carta a los Corintios, hermano, en el capítulo 12, del versículo 5 en adelante, si usted me puede acompañar en la escritura, nos habla también de este aspecto importante de los dones y los ministerios. Capítulo 12,
de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 5 en adelante, hermanos, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de su sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno, y en particular como Él quiere, amados hermanos. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos, a la luz de la palabra del Señor, hermanos, podamos ser conscientes, ¿verdad?, de lo que la Escritura nos enseña, que Dios nos llama a cada uno a participar de maneras diferentes dentro del ministerio. Dios nos llama de manera diferente a participar, hermanos, con nos está pidiendo la oración nuestra hermana Ana Herrera por su hermano, que está muy malito, hermanos. Ahorita vamos a orar por él. Y amén, hermano Ricardo, pues ánimo, adelanta, muchas ganas. Dios reparte a cada uno los ministerios como Él quiere, pero todos estos ministerios vienen a formar parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 en el versículo 11 dice, hablando del Señor, hablando de Dios, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, dice la Escritura, del cuerpo de Cristo. Así es que los dones, el llamamiento viene de parte de Dios. El ministerio que nosotros debemos desarrollar, ese llamamiento viene de parte de Dios, mayormente cuando ese ministerio se refiere al ministerio oficial de nuestra iglesia, hablando del pastorado. Entonces, creemos también, hermanos, que aunque el llamamiento al ministerio es de origen divino, la palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas, hermanos, sobre los requisitos que debe de llenar una persona que vaya a servir en el ministerio. La palabra de Dios nos da muchos puntos de vista, nos da, mejor dicho, muchos aspectos importantes y relevantes que hablan sobre los requisitos que debe de llenar una persona que vaya a servir precisamente en el ministerio oficial de la iglesia, ¿sí? Y que corresponde precisamente al gobierno eclesiástico. A lo que está organizado, hermanos, examinar a los candidatos al ministerio y determinar también si son dignos de ser aprobados a la tarea que se les va a asignar o a la tarea que se les va a dedicar, hermanos. Quiero dejar algo en claro antes de pasar más adelante, hermanos. Mire, yo sé que en algunos momentos alguien está dudando, alguien está pensando mal, o no pensando mal, sino en algunas ocasiones habrá quien se haya desviado del camino y haya sido elegido o haya sido llamado para ejercer el ministerio pastoral, ¿verdad?, dentro de la iglesia, el ministerio oficial, y haya personas que hayan abusado quizás de la autoridad, y hayan abusado quizás de la posición que tienen. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el juicio de Dios recaerá sobre cada uno de nosotros según las acciones que hayamos hecho.
La palabra de Dios nos enseña que a quien más se le perdona, hermanos, más se le exige. A quien más dones se les da, más se le exige, también dice la palabra del Señor. Entonces, si alguna persona fue designada o si alguna persona fue llamada al ministerio, hermano, y ha deshonrado el ministerio, esa persona pues seguramente tendrá que dar cuentas a Dios de la tarea que se le encomendó, del trabajo que se le encomendó y del buen o mal uso que hizo precisamente de ese lugar, de esa posición de autoridad que se le dio dentro del ministerio ordenado dentro de la iglesia. Así es que asumiendo ese punto, pues entonces debemos de nosotros ver que la palabra de Dios nos enseña cuáles son los perfiles, cuáles son las características, cómo es que se ve, cómo lo determina la palabra de Dios que debe de ser un siervo aprobado, ¿verdad? De tal manera que pueda ejercer y que pueda desarrollar el trabajo al cual Dios le está llamando. Si alguno se pierde en el camino, recordemos que hasta el mismo enemigo de nuestras almas, Lucifer, era uno de los elegidos, era uno de los llamados, era uno de los principales, ¿verdad?, en el reino de Dios y en el cielo, y aún así decidió rebelarse en contra de Dios, y no podemos juzgar a todos por uno ni a uno por todos. Así es que en la medida de nuestra capacidad, vayamos a la Escritura, a la palabra, y entonces veamos cuáles son precisamente esas características que tiene un siervo de Dios. Y entonces si en nuestra congregación está un siervo de Dios o está siendo llamado algún hermano a servir, ¿verdad?, como siervo de Dios en el ministerio ordenado, y si llena las características que la palabra de Dios dice, entonces apoyémosle, hermano, apoyémosle, seamos de bendición también para él, para que la obra del Señor siga avanzando y siga adelante. Mire, Hechos capítulo 1. Lo voy a invitar a que vayamos a la Escritura y vaya conmigo ahí cuidadosamente. Hechos capítulo 1, en el versículo 23 al 26, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, hablando precisamente de este aspecto. Hechos capítulo 1, versículos 23 al 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio del apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Sí? Fíjense bien, desde el principio los discípulos estaban buscando, ¿verdad?, quién ocupara el lugar que estaba dejando vacante Judas, el traidor, ¿verdad? Judas el Iscariote. Y entonces dice la Escritura que ellos buscaron a Dios y pusieron ciertamente a dos personas que llenaban el perfil y dijeron a Dios, Señor, en oración dijeron, Señor, tú eres el que conoces los corazones de todos y tú muestra cuál de estos ha de ser el escogido, cuál de estos va a ocupar el lugar va a ocupar el lugar de Judas y va a ocupar lugar en el ministerio, ¿verdad? Si nos vamos al capítulo 6 del mismo libro de los Hechos, al mismo capítulo 6 del libro de los Hechos, de los versículos 1 al 3, nos habla de la elección también de los diáconos, de aquellos hombres que fueron elegidos en su momento para servir las mesas. Y dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encomendemos este trabajo, dice la palabra del Señor también. Fíjese bien, cómo es tan importante que el pastor esté ocupado en predicar la palabra, esté enfocado en predicar la palabra de una manera correcta, de una manera que sea agua viva, ¿verdad? O que sea pan de vida para la iglesia, que en aquel tiempo dice que buscaron a hombres, buscaron a otras personas para que se ocuparan de los otros quehaceres,
que se ocuparan de los otros quehaceres dentro de la obra del Señor. En este caso, pues el área del servicio, ¿no? El área de trabajo en servicio en la obra del Señor. Entonces, es importante que el pastor esté enfocado en predicar la palabra, y para ello se necesita que haya hombres, ¿verdad? Mujeres dispuestos a servir en el ministerio de todos los creyentes, con el fin de ser bendición también para la congregación en la que nos reunimos. Cuando vamos a la Escritura, encontramos entonces las características que menciona la palabra del Señor que debe de tener un buen siervo de Él, un buen siervo que ha sido llamado a servirle en el ministerio sacerdotal o en el ministerio pastoral. La primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, hermanos, del versículo 1 al 10, la Escritura habla precisamente de estas características o de estos requisitos. Y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pues es necesario que el obispo, sea irreprensible. Fíjese bien las características, hermano. Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjese bien, amado hermano, todas las características que menciona la palabra de Dios que debe de tener el siervo de Dios, el hombre de Dios. Y no solamente habla del obispo, habla del pastor, habla hasta del diácono, ¿no? Cada uno de los que ocupamos un lugar dentro de la congregación, en el ministerio ordenado, hermano, debemos de buscar llenar cada día, ¿verdad?, estos perfiles, debemos de buscar llenar estos requisitos, tener estas características en nuestras vidas, de tal manera, hermanos, que podamos ser ejemplo y que podamos ser testimonio también, aleluya, para cada una de las personas que nos rodean. Que podamos ser testimonio, y entonces aquellas personas a las que lideramos, aquellas personas a las que pastoreamos, o aquellas personas que están bajo nuestro cargo, puedan tener la seguridad y la confianza de que la persona que les dirige es un hombre de Dios en verdad. Así es que si usted tiene un hombre de Dios como pastor, hermano, en su congregación, sea bendición. Sea de como aquellos diáconos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y sea apoyo, sea bendición, ¿verdad? Y si no es diácono, pues sea parte del ministerio de todos los creyentes y desarrolle el trabajo, el ministerio para el cual Dios lo ha llamado, de una manera que sea no solamente eficiente, sino que sea bendición para los que están a su alrededor, en su entorno. Capítulo 4 de la misma carta a Timoteo. Recuerde que Pablo es el padre espiritual de Timoteo, hermano. Y recuerde que Timoteo, para que entendamos por qué Pablo le está hablando a Timoteo de esta manera, recordemos que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo era el anciano, era el pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo cómo debe de ser su carácter, qué características debe de tener Timoteo como siervo de Dios, como pastor de esa congregación. Por eso ahora en el capítulo 4, en el versículo 14, le dice también: no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Fíjese bien, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, está diciéndole, para que des testimonio de que estás en lo verdadero, en lo correcto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y cuando dice ten cuidado de ti mismo, le está diciendo que tenga cuidado con su manera de pensar. Y cuando le habla de la doctrina, le está diciendo que no malverse, que no trastorne la doctrina. Por el contrario, que la cuide, que la proteja, que persista en ella. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyeren. Fíjese bien qué palabras tan acertadas le está dando Pablo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Tú tienes que ser una persona, estimados pastores que nos acompañan o que nos escuchan, ¿verdad? Por ahí 2 compañeros están conectados. Dios bendiga a mi hermano Juventino, el pastor de la 20 iglesia, a nuestro hermano también, ¿verdad? Vi conectado ahorita a nuestro hermano Gustavo Hernández, pastor de la primera iglesia en Casagrandes. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Y Dios nos está exhortando como siervos de Dios, hermanos, a tener estas características, a cumplir, ¿verdad?, con estas características y que demos testimonio, no solamente a los de adentro, sino a los de afuera, de que la presencia de Dios, de que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Pablo le sigue hablando a Timoteo en el capítulo 5, versículo 22, y le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, dice la Escritura. Fíjese bien, hermano. Fíjese bien cómo cómo Pablo le está hablando, o Dios le está hablando a través de Pablo a Timoteo, ¿no? Cómo Dios le está hablando a Timoteo, ¿verdad? A través de Pablo, y le está diciendo cómo es que debe de conducirse en su vida espiritual como siervo de Dios. Debe de ser una persona que no debe de imponer las manos con ligereza sobre ninguno, ni debe de participar de pecados ajenos. No se debe de involucrar en pecados ajenos. Creemos además, amados hermanos, que el Espíritu Santo usa al ministro o a los ministros de distintas formas, de distintas maneras, según las necesidades de la obra de Dios y según la capacidad y la disposición personal también del ministro. Nadie puede ser colocado en una posición más elevada, hermanos, de aquella a la que es merecedor o a la que Dios le ha llamado. Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, fíjese bien cómo le dice en cuestión de la postura que debe de tener un anciano, un pastor, un obispo, y dice, por esta causa te dejé en Creta. Le está hablando Pablo a Tito, un anciano, ¿verdad? Un líder, un presbítero de aquella área. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice la palabra del Señor. Estas características debe llenar un siervo del Señor. Ninguno debe de ser puesto en un lugar que no sea merecedor de él. Ninguno debe de ser puesto en un lugar, hermano, que no sea apto para realizar su trabajo o el llamado que Dios le está haciendo. Y si alguno es puesto, desafortunadamente, hermano, en algún área de estas, por alguna razón equivocada, pagará entonces también, pues, las consecuencias de su desvío, las consecuencias de estar haciendo lo que no es correcto. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 3.
Y le dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No debemos de buscar ni debemos de anhelar puestos o lugares que no estén, a los que no hemos sido llamados, mejor dicho, por Dios a desarrollar, porque si anhelamos y estamos en lugares a los que Dios no nos ha llamado y no cumplimos, no tenemos las características, entonces estaremos pisoteando, estaremos vituperando el nombre de Cristo y al mismo tiempo estaremos dando mal testimonio ante los de afuera sobre cómo debemos de conducirnos cada uno de nosotros. Así es que en el lugar en el que Dios nos haya puesto, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Recuerde, la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos los dones y que todas las capacidades que Dios ha repartido, todas son para edificación de la iglesia. Ninguna es mayor a otra, ninguna es menor a otra. Simple y sencillamente que en la cuestión del ministerio ordenado hay una mayor responsabilidad. Hay una mayor responsabilidad de quienes lo ejercemos. Yo invito a que usted, hermano, si tiene un buen pastor, como le decía hace un momento, le apoye. Si usted tiene un buen siervo de Dios que cumple con estas características, que se esfuerza por cumplir con estas características que la palabra de Dios demanda, pues entonces apóyelo, hermano, sea su brazo derecho, sea su brazo fuerte, sea una persona de bendición para ese siervo de Dios, y seguramente ese siervo de Dios estará buscando siempre la manera de ser bendición para usted, para su hogar y para su familia, amado hermano. La escritura nos dice ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13: porque los que ejerzan bien el diaconado y se ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquellas personas que ejercen bien sus ministerios, aquellas personas que son llamadas, hermano, a los ministerios, a cualquiera de los ministerios, y que ejercen bien sus ministerios, dice la palabra de Dios, hermanos, que ganan un grado honroso ante la congregación, ante las personas, hermanos. ¿Sí? Ante las personas y ante la iglesia, dice la escritura que ganan un grado honroso, ¿verdad? Aquellas personas que están siempre al pendiente del quehacer, siempre haciendo, hermano, las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Aquellos que están haciendo, hermanos, la voluntad de Dios con todo su corazón. Por eso dice que todo aquel que ejerza bien, todo aquel que cumpla con estas características, hermano, y ejerza bien el ministerio al que se le ha llamado, va ganando dentro de la iglesia, va ganando para sí un grado honroso y mucha confianza, dice también, de parte de la iglesia, de parte de los creyentes. Así es que yo lo invito, hermano, a que a los que somos siervos de Dios, a los que estamos en el ministerio, hermanos, a que hagamos, hermano, un buen uso del lugar que Dios nos ha dado y que seamos desafiados a cumplirle a Dios. Que busquemos en todo momento llenar estas características. Si Dios nos ha llamado y nos ha puesto en un lugar como este, es porque ha puesto su confianza en nosotros y necesitamos no defraudar la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Seamos fieles a Dios, seamos esforzados por la obra de Dios y seamos ese instrumento de bendición para este tiempo en la congregación donde estemos pastoreando. Y si usted, hermano, tiene un buen pastor y usted puede visualizar que es una persona esforzada, que busca llenar los requisitos, las características que Dios ha establecido en su palabra, hermanos, apóyelo, hónrelo, como dice la escritura también, ¿verdad? Dele honor a quien honor merece, hónrelo, apóyelo, esté con él y sea su brazo fuerte, sea aquellos que sirven de bendición para la vida de estos hombres, porque nos podemos encontrar en nuestro tiempo con algunas personas que han perdido el valor del ministerio. Algunos de ustedes, como miembros de la congregación, les ha tocado desafortunadamente tener un pastor que ha perdido el rumbo, que ha perdido el llamamiento, que ha perdido, ¿verdad?
esa área importante en su vida, ese llamamiento, y entonces ha causado dolor, ha causado molestia, ha causado problemas dentro de la congregación. Yo le invito para que si tiene un buen pastor, pues lo apoye. Si el pastor se está esforzando, hermano, apóyelo, sea usted un guerrero junto a él, bendiga la vida de ese siervo. Y si no, hermano, y si no es así, pues órele al Señor para que le ponga también, hermano, ese sentir a ese hermano, a ese pastor que está liderando esa congregación donde usted se encuentra, ¿verdad? Nos saluda nuestro hermano y nos comenta, ¿verdad? Que este punto doctrinal que ya no se habla mucho porque muchos lo distorsionan, ¿verdad? Y así es, hermano. Por eso no se habla muchas veces mucho de él, ¿verdad? Pero es nuestro deber hablar de lo que Dios nos está demandando como hijos suyos, como siervos suyos. Dios nos está demandando, hermanos, en que cumplamos las características, hermano Alfredo Guerrero, ¿verdad? Dios nos está mandando y nos pide a nosotros como siervos de Dios que llenemos estas características, que cumplamos con este llamado. Así es que, pues el llamado es para el pastor que me está escuchando, aquel que pueda escuchar después, porque alguien le comparte este video, ¿verdad? Pues el llamado es a que honremos a Dios con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de desarrollar el ministerio. Y si está a nuestro alcance, hermanos, pues que seguramente por eso estamos ahí, por eso Dios nos llamó, ¿verdad? Porque está a nuestro alcance cumplir el propósito de Dios, pues entonces hagámoslo honrando su nombre, ¿sí? Y a los hermanos de las congregaciones, de las diferentes congregaciones que nos escuchan, honre a su pastor, si es un hombre de Dios, hermano, bendígalo, apóyelo, ayúdelo a que la obra siga adelante. Finalmente, su pastor es un instrumento que generalmente está por un tiempo en esa congregación y pudiera a lo mejor usted de no estar participando dentro de la congregación, pudiera estar ustedes aprovechando, ¿verdad?, la bendición que Dios le ha enviado. Así es que lo invito para que analice la situación y si su pastor usted lo califica como a la luz de la palabra de Dios como alguien a quien le falta llenar estas características, hermano, pues entonces acérquese. Yo creo que no es malo. Yo creo que no es malo, ¿verdad? Que nos podamos acercar a nuestros pastores, decirle, mire hermano, la escritura nos enseña que este debe ser su perfil y yo estoy con usted y quiero ver este perfil reflejado en su vida y pues si usted puede hacer la obra del Señor como el Señor lo indica, estaremos con usted. Amén, hermanos. Dios nos libre de aquellos pastores, ¿verdad? Y ministros que no son delegados por Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos libre de esas situaciones que se pudieran dar, porque como iglesia, hermanos, somos una institución humana. Somos una institución humana y debemos de estar conscientes de eso. Entonces, Dios nos libre, oremos por los que están en eminencia, oremos por nuestros obispos, oremos por nuestra mesa directiva, tanto distrital como nacional, hermanos. Oremos por aquellos que están en el liderazgo, no solamente como mirábamos en el punto doctrinal de la iglesia y el Estado, sino también en este tiempo por la iglesia, hermanos. Oremos, hermanos, por nuestros líderes dentro de la iglesia para que el Señor los guarde en santidad y los guarde su testimonio de una manera poderosa, de tal manera que sean o seamos, en el caso de cada uno de nosotros, bendición, hermanos, para la iglesia. Amén, hermanos. Y cuando lo invito a que se acerque, si usted ve alguna situación en su pastor, acérquese, hermanos, con respeto, respetando claramente, ¿verdad?, la posición que cada uno tiene en el Señor. Pues con respeto podemos acercarnos y decirle a nuestro pastor o a nuestro líder, ¿verdad, hermano? Pues hagamos equipo, y para hacer equipo necesitamos estar en el plan, en la meta, ¿verdad?, que Dios nos ha establecido a cada uno en su posición, en el lugar que le ha dado en el cuerpo. Pero para estar haciendo equipo y estar unidos y a sacar esta obra adelante, pues necesitamos cada uno llenar el perfil que Dios ha establecido. Porque hay perfil para el pastor, pero también hay perfil para el miembro de la iglesia, hermano. Yo le hablo del punto doctrinal específicamente ahorita de lo que es el cuerpo ministerial,
pero todos tenemos un perfil dentro de la palabra del Señor que debemos cumplir. Así es que si todos estamos en ese llamamiento y si todos cumplimos nuestra parte, la obra del Señor será maravillosa, hermanos, y el camino de nuestra vida en el reino de Dios, hermanos, empieza aquí y puede ser maravillosa también para nuestra vida. Así es que hagamos equipo, sirvamos a Dios con temor, con reverencia y honremos su nombre en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Entonces, de esta manera estamos llegando al noveno punto doctrinal, hermanos, que es el cuerpo ministerial. Es la segunda sección de nuestra Constitución que se refiere a la institución, ¿verdad? Todo grupo, hermanos, independientemente si es religioso o no, todo grupo, hermanos, es una institución. Y como institución pues debe de tener parámetros, debe de tener lineamientos, debe de tener reglas, debe de tener doctrina, ¿verdad? Algo que enseña. Si usted va a una empresa, una maquila, ellos lo ponen de otra manera y dicen, ellos tienen una misión, ellos tienen una visión, ¿verdad? Y entonces ahí ellos exponen, ¿verdad? ¿Cuál es entonces como institución, qué es lo que buscan y cómo lo van a lograr? Así también nosotros como iglesia, como institución, ¿verdad? Porque estamos en el mundo y la iglesia está formada por seres humanos, ¿verdad? Como institución también tenemos lineamientos, tenemos metas, proyectos, visión, misión que debemos de cumplir, y para eso cada uno de nosotros debemos de cumplir con las características que Dios nos establece, empezando por el pastor. Empezando por aquel que es llamado al ministerio ordenado, hermano, sin importar la posición en la que se encuentre, ¿verdad? Pastor, diácono, pastor, presbítero, supervisor, hermano, obispo, mesa directiva, todos tenemos un perfil que cumplir, que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, quiero invitarle a orar. Vamos a orar por nuestros pastores, hermanos, por todos los pastores de la Iglesia Apostólica. Vamos a orar también, hermanos. Hay dos peticiones que nos están exponiendo de manera particular aquí por el Facebook, hermanos. Y una es de nuestra hermana Esmeralda, ¿verdad? Que nos está pidiendo que oremos por su hermano, ¿verdad? Ella nos pide que Dios haga pues un milagro, ¿verdad? En su hermano, ya que está pasando por momentos difíciles. Su hermano se llama Rodrigo Quintero, ¿verdad? Y otra oración que se nos está pidiendo, hermanos, es nuestra hermana Anita, como todos la conocemos aquí en la Tercera Iglesia. Nuestra hermana Anita Herrera, hermano, nos está pidiendo la oración por su hermano. Su hermano se encuentra grave, hermano, se encuentra grave de salud, y ella nos está pidiendo la oración por su hermano. Nos pide que oremos por él, que él está en su casa, que les habló porque quiere pues despedirse de ellas, y con cantos y alabanzas ahí, ¿verdad? Entonces oremos por nuestros pastores, oremos por el hermano de nuestra hermana Anita, hermanos, que está pasando por una situación muy difícil, y pidámosle a Dios que él cumpla su propósito, ¿verdad? Que él cumpla su propósito. Solamente Dios sabe cuál es el propósito que él tiene para esta persona, ¿verdad? Y entonces pues vamos a orar por él. Vamos a orar también por Rodrigo Quintero, hermanos, que también está pasando por una situación difícil. Así es que pongámonos en las manos de Dios en este momento, hermanos, y hagamos una oración. No importa que usted esté en el otro lado del país, o en otro país, hermano. Ayúdenos con esta oración, y seguramente el Señor, dice la Escritura, que la oración de fe sanará al enfermo. Vamos a orar. Paz de Cristo, amados hermanos. Bueno, perdón, hermano, vamos a orar, hermanos. Iba a leer un comentario, ahorita lo leo. Perdón, voy a leerlo porque nos están pidiendo la oración. Nos están pidiendo la oración por el hermano Juan, ¿verdad? Un hermano de otra congregación. Está pasando mucha violencia. El hermano pues es policía municipal, hermanos. Nos piden la oración para que pues Dios lo cuide, Dios lo guarde y la violencia se calme, ¿verdad? En nuestra ciudad. También nos están pidiendo de Roswell, ¿verdad? Nos piden las oraciones por su familia, la hermana Mari Curiel. Nos pide las oraciones para que Dios los guíe y Dios los ayude a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? No sabemos qué
qué decisiones vayan a estar tomando, pero vamos a orar por ellos para que el Señor los cubra, los bendiga y haga la obra de manera correcta en sus vidas. Es un tiempo en el que nuestra fe, hermanos, debe de estar bien firme, nuestras convicciones deben de estar bien firmes y debemos de estar seguros en lo que creemos y debemos de estar seguros de que en lo que creemos en el Señor Jesucristo es lo más correcto que tenemos a nuestro alcance. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, Dios de gracia, Señor, Dios de misericordia, nuevamente estamos delante de tu presencia en este momento, Señor. Primero en esta hora quiero poner en tus manos, Señor, la vida del hermano de nuestra hermana Anita, Señor, que se encuentra ya en una etapa al parecer terminal. Yo te ruego que tú pongas tu mano de poder sobre la vida de él, Señor. Te ruego, Señor, que se extienda tu misericordia, tu bondad. Te pido de una manera muy especial, Señor, que sea tu presencia y sea tu voluntad la que se cumpla en la vida del hermano de nuestra hermana Anita, Señor. No conozco su nombre, sin embargo, tú sí sabes quién es y dónde se encuentra en este momento, Señor. Obra de una manera especial, de una manera maravillosa, Señor, en su vida, conforme a tu misericordia y conforme a tu gracia. Te ruego, Señor, también por Rodrigo Quintero, el hermano de nuestra hermana Esmeralda, Señor. Te pido que tú seas, Señor, el que esté obrando. Yo te ruego, Señor, que tú toques su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, que quites todo mal pensamiento, toda perturbación, Señor, y que le ayudes a pasar por estos momentos difíciles, Padre. Que pueda ser esta una oportunidad, Señor, para que él se acerque a ti y busque tu rostro, Señor, y entonces el milagro en su vida ocurra, Señor, conforme al deseo del corazón de nuestra hermana, Señor, en el nombre de nuestra hermana Esmeralda, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego de una manera especial, Señor. Te ruego por nuestra hermana Mari Curiel, Señor, y su familia ahí en Roswell, Nuevo México, Señor. Te pido que tú tomes, Señor, con ellos las decisiones, que tú les guíes, que tú les aconsejes, que tu gracia, Señor, les permita, Padre, aleluya, hacer las mejores decisiones en este tiempo. Yo no sé cuáles sean esas decisiones, Señor. Sin embargo, yo sé que tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de misericordia, eres un Dios que nunca nos deja, que nunca nos desampara, Señor, aún en los momentos difíciles. Así es que te ruego, Señor, por todo lo que conocemos de ti, Padre maravilloso, que vayas a la mente, al corazón de mi hermano Miguel y de su esposa, su familia, Señor, y que se afirmen sus pasos, que se afirmen sus convicciones, Señor, que crean y confíen en ti plenamente, Señor, aleluya, y que puedan tomar las mejores decisiones para su vida en este tiempo, Señor. Los dejo en tus manos, Señor, creyendo y confiando que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia está con ellos en este tiempo. Bendice a nuestro hermano Juan, Señor. Hay mucha violencia, Padre, en la ciudad, hay mucha violencia. Aleluya, y el medio donde él desarrolla su trabajo, Señor, es un medio que está involucrado, Señor, en esas cosas, Padre. Él como policía municipal, Señor, está enfrentándose día a día con situaciones, Señor, difíciles, adversas. Cúbrelo con tu gracia, con tu misericordia, Padre. Cumple tu propósito en él, Señor. En este tiempo, Señor, lo pongo en tus manos y te ruego misericordia por él y por su familia, Señor. Al mismo tiempo te ruego, Señor, por la vida de Verónica, Señor. Te ruego por la vida de Verónica, Señor, que ha estado pensando en entregar su vida a ti, Señor. Te ruego que tú extiendas tu mano, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Padre de misericordia, y que tú obres en su corazón, al igual que con las otras personas que han estado tomando esta decisión, Señor, de entregar su vida a ti, Padre. Obra de una manera especial y permite que tu gracia se manifieste sobre la vida, sobre los corazones de ellos, Señor. Bendice también al cuerpo ministerial de nuestra amada Iglesia Apostólica, Señor, desde los ministros, los líderes locales, Señor, desde el liderazgo local, los ministros, los pastores, los presbíteros, Señor, los supervisores, los obispos, nuestra mesa directiva internacional, Señor. Cúbrenos a cada uno de nosotros y danos la gracia que necesitamos, Señor, para poder llenar ese perfil, para tener esas características, Padre, que tu palabra nos enseña y el llamado que tú nos haces nos demanda, Señor. Pon con nosotros personas también, Señor,
Señor, apasionadas por tu obra, que al ver, Señor, la pasión, que al ver la integridad, Señor, del siervo de Dios, Padre, también se comprometan con él, Señor, aleluya, con su llamado y con la obra que tú le has encomendado, Señor. En el nombre de Jesús pongo en tus manos, Señor, todas las familias pastorales, Señor, aleluya, de nuestra amada iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, estamos dándole la honra y la gloria al Señor, hermano. Estaremos orando también por la familia de nuestro hermano Abel, ¿verdad? Orona, que nos ha pedido la oración, y bendecimos su vida, bendecimos su hogar, su familia. Y yo le invito nuevamente, hermanos, quiero ser reiterativo. Si tiene un buen pastor, apóyelo. Es una bendición tener un buen pastor en tiempos tan difíciles como estos. Yo como pastor le reconozco que hay mucha carencia, que hay mucha necesidad muchas veces en la pastoral. Pero si usted tiene un pastor, hermano, que está esforzándose, que está sirviendo, que está buscando honrar a Dios y servirle a usted como iglesia, ayúdelo, apóyelo, hónrelo, hermano, sea bendición para él, porque él está buscando, sin lugar a dudas, ser bendición para usted en este tiempo, hermano. Reciban un abrazo de la Tercera Iglesia Apostólica, de la familia pastoral, hermanos, de este lugar de bendición. Reciban un abrazo cada uno de ustedes. Deseo que el Señor los bendiga, los guarde, y pues estaremos entrando el día lunes, hermano. Ya el día lunes estaremos entrando a la tercera parte, al tercer bloque de los puntos doctrinales, que tiene que ver con las prerrogativas, hermanos. Tiene que ver con los sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Estaremos hablando, pues, para que usted esté al pendiente, estaremos hablando del bautismo, estaremos hablando, hermano, de la comunión, del matrimonio, de la sanidad divina, de la santidad, del pecado de muerte. Estos serán los siguientes puntos doctrinales que estaremos viendo, así es que le invitamos a que esté al pendiente. A partir del lunes, 10 de la mañana, estaremos, hermanos, en contacto, deseando ser bendición para sus vidas. Un abrazo y bendiciones. Dios les pague, hermanos, por estar conectados. Ánimo y adelante.